Soy Laura Setier Ramírez y estoy realizando la tesis doctoral en el IATA, en el grupo de envases. Vivimos rodeados de envases. Los envases han convivido con el ser humano desde el inicio de sus tiempos y han ido evolucionando a la par, influidos por las nuevas necesidades y avances tecnológicos surgidos. Los envases son necesarios, ya que la mayoría de alimentos requiere de protección, además proporcionan información, ayudan al transporte y sobre todo mantienen la calidad y seguridad. Actualmente vivimos en un contexto de globalización, con ritmos de vida muchas veces frenéticos. Por lo tanto, buscamos alimentos que duren más tiempo, lleguen más lejos y nos impliquen menos trabajo, además de ser más baratos. La estrategia de la industria alimentaria es la utilización de aditivos artificiales para conservar el alimento más tiempo y la utilización de plástico como material principal de envasado por su versatilidad y su bajo coste, que muchas veces acaba contaminando los océanos. Como alternativa, en el laboratorio usamos materiales biodegradables o reciclables y dotamos a los envases de una nueva función, pasando de tener un envase pasivo a un envase activo y más concretamente a un envase activo antimicrobiano. Este envase evita la utilización de aditivos porque interacciona directamente con el alimento, con el objetivo de matar a las bacterias enemigas, que son, por un lado, las bacterias que alteran a los alimentos y cambian el olor, sabor, textura y color, y por otro lado las bacterias patógenas, que son las más peligrosas porque causan toxinfecciones alimentarias y no se pueden detectar al abrir el envase. Para ello, lo que hacemos en el laboratorio es utilizar agentes antimicrobianos naturales, que pueden ser de origen animal, vegetal o microbiológico. En el caso de mi tesis, me aprovecho de las bacterias buenas, ya que tienen un mecanismo de defensa contra las bacterias enemigas. Las bacterias escupen moléculas tóxicas llamadas bacteriocinas que matan a las bacterias enemigas, pero sin hacernos daño a los humanos. Así que, si estas moléculas se meten en un envase, podrían matar a las enemigas. El problema es que estudios anteriores han demostrado que estas bacteriocinas pierden actividad durante el almacenamiento y dejan que las bacterias enemigas se desarrollen. Por lo tanto, la estrategia de mi tesis es la incorporación de esas bacterias buenas vivas directamente en el envase, para que produzcan las bacteriocinas in situ en el alimento y las bacterias enemigas no se desarrollen. No os asustéis, porque estas bacterias vivas son comestibles. Son bacterias lácticas, parecidas a las que nos tomamos con el yogur, que además tienen efecto probiótico. Así que, para vivir en un mundo mejor, no hace falta eliminar los envases plásticos, sino usarlos con responsabilidad y sacándoles el mayor partido posible.